Hola amigos, soy Plácido Domenech, CEO de MXND, una empresa de desarrollo de software e inteligencia artificial, y también soy fundador de la iniciativa XHub ahí, que tanto éxito está teniendo, y de la nueva XHub Web 3.0. Estamos sin duda en la era de la inteligencia artificial, la era donde no solo estamos intentando imitar la inteligencia humana, del ser humano, para resolver problemas, sino que vamos a un objetivo aún mayor: crear una inteligencia artificial general. ¿Qué significa esto? Pues una inteligencia artificial general sería crear una inteligencia con las mismas cualidades que las de un ser humano e incluso superior. ¿Estamos en el camino de conseguirlo? Es ya una cuestión, como se dice, de escalabilidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos simulando realmente? Este debate está actualmente en la comunidad técnica por una serie de noticias que vamos a comentar más adelante, pero también está entre aficionados y apasionados de la inteligencia artificial y supone para mí el debate más importante de la historia del ser humano por sus implicaciones tanto presentes como futuras. No es solo importante para el mundo, sino también para la propia humanidad y su evolución. ¿Por qué? Bueno, si queréis os lo cuento desde el principio, poco a poco, para que entendáis de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, todo empezó en 1950, cuando Turing, en un magazine llamado Mind, publicó lo que él llamaba una teoría de un juego de imitación, donde empezaba el artículo haciéndose la siguiente pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Básicamente hablaba de este juego de imitación que posteriormente se convertiría en lo que ya se llama el test de Turing, que es un test para validar si la inteligencia artificial o la creación o el algoritmo que estamos realizando puede aparentar ser un humano o no. Actualmente, una de las técnicas de mayor impacto dentro de lo que es la inteligencia artificial, una de las áreas de mayor impacto, estudio y de evolución, es el de procesamiento del lenguaje natural. Esta es, como digo, una de las áreas de mayor interés porque tiene muchísimas aplicaciones. Su objetivo y estudio es la comprensión del lenguaje humano por parte de estos algoritmos y de las propias inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, al final, lo que estamos haciendo con este tipo de técnicas de procesamiento de lenguaje es la combinación tanto de datos como de algoritmos de inteligencia artificial y también conocimientos de lenguaje. Evidentemente también subyace dentro de los propios algoritmos de inteligencia artificial una base matemática y científica. ¿Para qué pueden aplicarse todas estas técnicas de procesamiento de lenguaje? Pues para muchas cosas que ya se están aplicando y cada vez de forma más efectiva, como por ejemplo el resumen de textos, por ejemplo la generación de textos y análisis de emociones, traducciones automáticas, clasificaciones, pero sobre todo, y este es el punto que vamos a sobre todo resaltar, porque veréis la última noticia, que es un poco lo que nos lleva a este vídeo, es evidentemente que las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural se utilizan para la realización o creación de chatbots y de inteligencias artificiales conversacionales, que es prácticamente lo mismo. Todos, como comentábamos, hemos hablado con un asistente, seguro habéis hablado con el teléfono móvil, con la Siri, con Alexa, con un asistente en vuestra casa, pero todavía no lo hemos hecho, ¿no?, de la forma tan natural como se produce, por ejemplo, en la película Her, donde las conversaciones son de un nivel humano y emocional tan profundo que al final enamoran al protagonista, ¿no?, y nos enamoran a nosotros escuchándolas, ¿no? Me parecieron y me parecen conversaciones muy humanas, aunque suceden entre un humano y una inteligencia artificial. Básicamente, estas conversaciones, vistas desde fuera, podríamos pensar que convierten a estas inteligencias artificiales en humanas. Vamos a poner esto de humanas entre comillas. La tecnología que subyace sobre todo a estos nuevos modelos de lenguaje que están apareciendo estas últimas semanas y meses, pero ya hace un tiempo en el sector de la inteligencia artificial, están obteniendo unos resultados sorprendentes porque subyace una tecnología también que está transformando el panorama de la inteligencia artificial, que es la tecnología Transformers. Es una nueva arquitectura basada en Self-Attention, que es un modelo que fue creado, un paper creado por Google,
Y bueno, esto ha supuesto la creación de estos modelos de lenguaje generales avanzados. No todos los modelos de lenguaje están creados de la misma manera. Existen algunos que son los que dominan más el mercado, que son los grandes modelos, son los que conocemos, que son más de propósito general. El primer hito quizá yo creo que fue el de OpenAI con GPT-3, que bueno, prácticamente tanto por sus resultados como por el entrenamiento que fue sometido, 45 terabytes de información con 175.000 millones de parámetros. Fue el lanzamiento y el anuncio del lanzamiento de GPT-3 tuvo tal impacto, no solo en la propia comunidad, sino en el público, aficionados, pero yo creo que en el público en general, que bueno, evidentemente tuvo muchísima repercusión, ¿no? Es muchísimo eco de tanto de su efectividad, de diferentes ejemplos de aplicación, de la magia que parecía subyacer, ¿no? Es decir, esta tecnología parecía, sobre todo a nivel de textual, de conversación, parecía casi humano, es decir, tenía unas capacidades, es decir, seguramente podía tener sus fallos, pero estaba llegando a un nivel de comprensión del lenguaje muy elevada, ¿no? Al final, estos modelos de lenguaje muy grandes, lo que llamamos los LLM, que son, como he repetido, modelos de lenguaje muy grandes, que utilizan muchísima información, son usados para escenarios muchas veces llamados zero shot o few shot. Los few shots se refieren al hecho de entrenar con un modelo con datos o con muy pocos datos, y el zero shot implica que el modelo puede aprender o reconocer y entender cosas para las cuales no estaba explícitamente entrenado, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos modelos muy potentes, ¿no? Y entonces con estas tecnologías empezaron a proliferar, sobre todo en estas últimas semanas, meses, empezaron a proliferar este tipo de modelos con resultados muy impactantes. Empezamos a ver anuncios como el de Palm de Google, donde aparecían de forma emergente propiedades como el sentido común, el sentido del humor, cosas que eran inexplicables. Aparecieron también modelos como el de DALL-E 2, donde a partir de un texto se generaba una información visual, imágenes, donde luego fueron también apareciendo en la misma línea que DALL-E 2. Ha aparecido un modelo que para mí ha supuesto un antes y un después, que en XHawaii hicimos un programa sobre él, que es Gato, donde realmente ya el modelo no se utilizaba exclusivamente para temas de lenguaje, sino se podía utilizar hasta para más de 600 tareas distintas: gestión de videojuegos, de textos, manipulación de un brazo robot para apilar cubos, es decir, diferentes tareas, ¿de acuerdo? Claro, esto ya empezó a plantear tanto a la comunidad técnica como a los usuarios y a las personas que se acercaban a este tipo de tecnologías, que estábamos muy cerca de lo que sería una inteligencia artificial general. E incluso uno de los ingenieros creadores de Gato pues, comentó Game Over en un tweet, como queriendo decir que ya lo habían conseguido, ¿no? Cosa que ya adelanto no es del todo cierta, ¿no? Básicamente, los modelos de lenguaje es una de las tecnologías más avanzadas. Junto con Transformers está dando un impulso brutal, porque es una arquitectura muy avanzada que nos ha dado unos resultados en muy poco tiempo muy avanzados. Es interesante también un paper que ha salido recientemente, que se llama Beyond Imitation Game. Es un paper que lo que supone es que al final estos modelos de lenguaje, que nos están demostrando que es una de las tecnologías más impactantes, de mayor aplicación y evolución, que a pesar de todo ello pues hay un gran desconocimiento, ¿no? Entonces este paper, el Beyond Imitation Game, un poco haciendo referencia al origen de Turing en 1950, está apoyado por 444 autores y 132 instituciones, y aquí lo que se ha propuesto es hacer un benchmarking, es decir, una medición, una cuantificación de estos modelos de lenguaje para, de alguna forma, poder clasificarlos, medirlos, pero también para dar a conocer sus propiedades actuales, presentes y futuras, para poder prevenir y también pues divulgar sus capacidades y mitigar sus posibles efectos adversos, ¿no? En impacto social, etcétera, ¿no? Y ante todo este mare magnum, porque ya digo, este paper ha sido también muy reciente, pues ha pasado una bomba en este sentido, que ha sido lo que ha pasado con el ingeniero Blake Lemoine, que trabajaba con lo que es un generador de chatbots realmente, que es Lambda, y uno de los chatbots con los que Blake Lemoine pues interactuaba ha dicho que a partir de hablar con él siente que esa inteligencia artificial es una inteligencia artificial
que tiene emociones reales, que tiene conciencia, que es, entre comillas, humana. Y que, bueno, realmente este señor, pues un ingeniero de Google, fue a Google y Google le dijo que nada, y este señor hizo, Blake Lemoine, las conversaciones con el chat, con este modelo de lenguaje, las hizo públicas y, bueno, fue despedido, ¿no? Entonces ha causado un gran revuelo porque la pregunta que todos se hacen es ¿qué significa esto, no? Es decir, ¿qué significa este suceso que ha pasado hace nada y que ahora todo el mundo, toda la comunidad está hablando? Estamos cerca realmente de un Hachi, y entonces... bueno, realmente una inteligencia artificial general no es la evolución de simplemente un modelo de lenguaje, pero evidentemente la simulación que supone que el modelo de lenguaje sea tan avanzado que nos parezca real supone un impacto en la experiencia en la experiencia humana de interaccionar con este tipo de inteligencias, ¿no? Y eso supone algo muy disruptivo a nivel mental y a nivel humano, ¿de acuerdo? Casi como en la película Her. Entonces, no estamos en ciencia ficción, estamos dando unos pasos que hace años no nos imaginaríamos, ¿no? En XHawaii justamente vamos a hacer un programa de debate con profesionales sobre este tema, al que os invito a todos, y también sobre la actualidad de la tecnología de la inteligencia artificial. Y bueno, realmente, como os he dicho, estamos en un momento histórico, en un momento de muchísimos cambios, de un gran impacto, en el que todos tenemos que tener conciencia y conocimiento de esta tecnología, sus implicaciones, porque al final va a definir el futuro del ser humano, de la humanidad, ¿no? Y bueno, en definitiva, espero que os haya gustado toda mi explicación y os invito a que nos acompañéis en este viaje apasionante de la inteligencia artificial, porque yo creo que solo acaba de empezar todo lo que nos espera y que va a ser realmente, como he dicho, apasionante. Así que espero que nos acompañéis y un placer, amigos.